Secreción. La secreción consiste en la adición de líquidos, enzimas y mocos al lumen del tracto gastrointestinal. Estas secreciones se producen en las glándulas salivales, saliva, las células de la mucosa gástrica, secreción gástrica, las células exocrinas del páncreas, secreción pancreática, y el hígado, bilis. Secreción salival. La saliva se produce en las glándulas salivales a un ritmo de 1 litro al día y se segregan en la boca. Entre las funciones de saliva están la digestión inicial de los almidones y lípidos por las enzimas salivales, la dilución y el taponamiento de los alimentos ingeridos que de otro modo podrían ser nocivos, y la lubricación con moco del alimento ingerido para facilitar su movimiento a lo largo del esófago. Estructura de las glándulas salivales. Las 3 glándulas salivales más importantes son las glándulas parótidas, las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales. Cada glándula es una estructura doble que produce saliva y vierte a la boca a través de un conducto. Las glándulas parótidas están compuestas de células serosas y segregan un líquido acuoso compuesto de agua, iones y enzimas. Las glándulas submaxilares y sublinguales son glándulas mixtas y ambas tienen células serosas y mucosas. Las células serosas segregan un líquido acuoso, mientras que las células mucosas segregan glucoproteínas para la lubricación. Cada glándula salival tiene el aspecto de un racimo de uvas, donde cada una de las uvas se corresponde con un único acino. El acino es el extremo ciego de un sistema de conductos ramificados revestido de células acinares. Las células acinares producen una saliva inicial compuesta de agua, iones, enzimas y mocos. Esta saliva inicial discurre por un segmento corto denominado conducto intercalado y a continuación por un conducto estriado revestido de células ductales. Estos modifican la saliva inicial para producir la saliva final al alterar las concentraciones de diversos electrolitos. Las células mioepiteliales están en los acinos y en los conductos intercalados. Las células mioepiteliales se contraen para verter saliva a la boca cuando son estimuladas por aferencias nerviosas. Las células acinares y las células ductales salivales poseen inervación parasimpática y simpática. Si bien muchos órganos poseen esta inervación dual, una característica inusual de las glándulas salivales es que la producción de saliva es estimulada tanto por el sistema nervioso parasimpático como por el simpático, aunque predomina el control parasimpático. Las glándulas salivales poseen un flujo sanguíneo inusualmente alto que aumenta cuando se estimula la producción de saliva. Cuando se corrige en función del tamaño del órgano, el flujo máximo hacia las glándulas salivales es 10 veces mayor que el flujo sanguíneo que llega al músculo esquelético en ejercicio. Formación de la saliva. La saliva es una solución acuosa cuyo volumen es considerablemente elevado en relación con el reducido tamaño de las glándulas. La saliva está compuesta de agua, electrolitos, alfa-amilasa, lipasa lingual, calicreína y moco. La saliva es hipotónica, es decir, tiene una osmolaridad más baja cuando se compara con el plasma, su concentración de potasio y bicarbonato es mayor y las concentraciones de sodio y cloro son menores. Por tanto, la saliva no es un simple ultrafiltrado del plasma, sino que se forma durante un proceso bifásico en el que intervienen diversos mecanismos de transporte. El primer paso es la formación de una solución pseudoplasmática isotónica en las células acinares. El segundo paso es la modificación de esta solución pseudoplasmática por las células ductales. En la figura 8.12 se muestran los pasos acinares y ductales de la producción de saliva. Los números en los círculos en la figura corresponden a los pasos siguientes. 1. Las células acinares segregan la saliva inicial, que es isotónica y que tiene casi la misma composición electrolítica que el plasma. Así, en la saliva inicial, la osmolaridad y las concentraciones de sodio, potasio, cloro y bicarbonato son similares a las del plasma. 2. Las células ductales modifican la saliva inicial.
Los mecanismos de transporte que participan en esta modificación son complejos, pero pueden simplificarse teniendo en cuenta por separado los fenómenos que se producen en la membrana luminal y vasolateral y determinando a continuación el resultado neto de los mecanismos de transporte. La membrana luminal de las células ductales contiene 3 transportadores: un intercambio de sodio, iones de hidrógeno, un intercambio de cloro, bicarbonato y un intercambio de iones de hidrógeno y potasio. La membrana vasolateral contiene una sodio-potasio ATPasa y los canales de cloro. La acción combinada de estos transportadores trabajando conjuntamente da lugar a la absorción de sodio y cloro y a la secreción de potasio y bicarbonato. La absorción neta de sodio y cloro provoca que las concentraciones de sodio y cloro de la saliva pasen a ser menores que sus concentraciones en el plasma, y la secreción neta de potasio y bicarbonato provoca que las concentraciones de potasio y bicarbonato de la saliva pasen a ser mayores que las del plasma. Como se absorbe más cloruro de sodio que la cantidad de potasio y bicarbonato segregada, hay una absorción neta de soluto. Una cuestión final es: ¿cómo se convierte la saliva inicialmente isotónica en hipotónica a medida que va fluyendo a través de los conductos? La respuesta está en la relativa impermeabilidad al agua de las células ductales. Como ya se ha indicado, hay una absorción neta de soluto porque se absorbe más cloruro de sodio que potasio y bicarbonato, que se segrega. Como las células ductales son impermeables al agua, esta no se absorbe junto con el soluto, con lo que la saliva final se vuelve hipotónica. Las células acinares segregan también constituyentes orgánicos como la alfa-amilasa, lipasa lingual, glucoproteínas de mucina, inmunoglobulina A o IgA y calicreína. La alfa-amilasa comienza la digestión inicial de los hidratos de carbono, mientras que la lipasa lingual comienza la digestión inicial de los lípidos. El componente de moco sirve de lubricante. La calicreína es una enzima que escinde el cininógeno de alto peso molecular de la bradicina, un potente vasodilatador. Durante los periodos de actividad salival elevada se segrega calicreína, que produce bradicinina. A continuación, la bradicinina provoca una vasodilatación local que es la responsable del elevado flujo sanguíneo salival durante los periodos en los que aumenta la actividad de las glándulas salivales. Efecto del ritmo del flujo sobre la composición de la saliva. La composición iónica de la saliva varía a medida que se modifica el ritmo del flujo salival. En los ritmos de flujo mayores a 4 ml por minuto, la saliva final se parece mucho al plasma y a la saliva inicial producida por las células acinares. Con los ritmos de flujo más bajos, menores a 1 ml por minuto, la saliva final difiere más del plasma, sus concentraciones de sodio y potasio, cloro son menores, mientras que las concentraciones de potasio es mayor. El mecanismo de los cambios en la concentración que dependen del flujo se basa fundamentalmente en el tiempo de la saliva que está en contacto con las células ductales. Los ritmos del flujo elevados, las células ductales tienen menos tiempo para modificar la saliva. Con ritmos de flujo bajos hay más tiempo para modificar la saliva. En condiciones de ritmos de flujos bajos, en los que el tiempo de contacto es máximo, se reabsorbe más sodio y cloro, con lo que se reducen sus concentraciones respecto a la saliva inicial y se segrega más potasio, con lo que aumenta su concentración. El único electrolito que no se describe por esta explicación de tiempo de contacto es el bicarbonato. Según la explicación de tiempo de contacto, como el bicarbonato se segrega desde las células ductales, su concentración debería ser máxima con ritmos de flujos bajos. Sin embargo, como se muestra en la figura 8.13, la concentración de bicarbonato en la saliva es mínima con ritmos de flujos bajos y máxima con flujos altos. Esto se debe a que la secreción de bicarbonato es estimulada selectivamente cuando se estimula la producción de saliva, por ejemplo, por la estimulación parasimpática. De este modo, a medida que aumenta el flujo de la saliva, también aumenta la concentración de bicarbonato. Regulación de la secreción salival. Hay dos características
inusuales en la regulación de la saliva. 1. La secreción salival está exclusivamente bajo el control del sistema nervioso autónomo, mientras que el resto de las secreciones gastrointestinales está bajo control nervioso y hormonal. La secreción salival aumenta tanto por la estimulación parasimpática como por la simpática, aunque predomina la estimulación parasimpática. Habitualmente los sistemas nerviosos simpático y parasimpático tienen efectos opuestos. La regulación de la secreción de saliva por un sistema nervioso autónomo se resume en la figura 8.14. Como se puede observar, las células acinales y las ductales poseen inervación parasimpática y simpática. La estimulación de las células salivales da lugar al aumento de la producción de saliva, el aumento de secreción de bicarbonato y enzimática y la contracción de las células mioepiteliales. El cuadro 8.14 muestra la regulación de la secreción salival por parte del sistema nervioso autónomo. El parasimpático se activa por acondicionamiento a alimentos, náuseas u olfatos y se inhibe por deshidratación, miedo o sueño. Por el par craneal séptimo y el noveno, a través de la acetilcolina, es inhibido por la atropina y es a través de IP3 y calcio. Activa. Y el simpático desde las T1 a T3, noradrenalina y a través del AMP cíclico. Ambos influyen sobre la célula sinal o ductal, provocando la secreción de saliva. ¿Qué más? M es un receptor muscarínico. ¿Y beta? Sí, el receptor beta. Bueno, inervación parasimpática. Las aferencias parasimpáticas hacia las glándulas salivales son transportadas por los nervios facial del séptimo par craneal y glosofaringeo, el noveno par craneal. Las neuronas parasimpáticas postganglionales liberan acetilcolina que interacciona con los receptores muscarínicos de las células acinales y ductales. En el aspecto celular, la activación de los receptores muscarínicos da lugar a la producción de inositol 1,4,5-trifosfato o IP3 y al aumento de la concentración intracelular de calcio, lo que produce el efecto fisiológico de aumento de la secreción de saliva, incrementando principalmente el volumen de la saliva y su componente enzimático. Varios factores modulan las aferencias parasimpáticas hasta las glándulas salivales. La actividad parasimpática hasta las glándulas salivales aumenta por los alimentos, los olores y las náuseas, así como por reflejos condicionados. Por ejemplo, como demuestra el experimento de los perros salivadores de Pavlov. La actividad parasimpática disminuye con el miedo, el sueño y la deshidratación. Inervación simpática. Las aferencias simpáticas que llegan a las glándulas salivales se originan en los segmentos torácicos T1 a T3, con nervios preganglionares que establecen sinapsis en el ganglio cervical superior. Las neuronas simpáticas postganglionales liberan noradrenalina que interaccionan con los receptores beta-adrenérgicos en las células acinales y ductales. La activación de estos receptores beta-adrenérgicos da lugar a la estimulación de la adenilciclasa y a la producción de monofosfato cíclico de adenosina o AMP cíclico. Al igual que el mecanismo parasimpático IP3 calcio, la acción fisiológica del AMP cíclico es aumentar la secreción de saliva. La estimulación simpática activa también los receptores alfa-adrenérgico de las células acinales, aunque la activación de los receptores beta-adrenérgicos se considera más importante. Tabla 8.3, resumen de las secreciones gastrointestinales. La secreción es saliva, las características de la secreción es una concentración de bicarbonato alta, una concentración de potasio alta, es hipotónica, contiene alfa-amilasa y lipasa lingual. Los factores que aumentan la secreción son la inervación parasimpática, que es predominante, y la simpática, y los factores que disminuyen la secreción son el sueño, la deshidratación y la atropina. La secreción gástrica tiene como característica alta concentración de
Las características son secreción de ácido clorhídrico. Factores que aumentan la secreción son la hormona gastrina, acetilcolina e histamina. Y los factores que disminuyen la secreción son iones e hidrógeno en el estómago, quimo en el duodeno, somatostatina, atropina, cimetidina y omeprazol. La secreción pancreática tiene características en la secreción de contener pepsinógeno, factor intrínseco, altas concentraciones de bicarbonato y es isotónico. Los factores que aumentan la secreción son la inervación parasimpática, la secreción de secretina, la CCK o colecistocinina que potencia la secretina y la inervación parasimpático. Y después la secreción de bilis. Las características son la pancreática sería también la lipasa pancreática, amilasa y proteasas. Factores que aumentan la secreción es la colecistocinina y el parasimpático. Y después la bilis, las características contiene sales biliares, bilirrubina, fosfolípidos y colesterol. Y los factores que aumentan la secreción son la CCK a través de la contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi y la inervación parasimpática. Y los factores que disminuyen la secreción sería una resección ileal, o sea, cuando cortan el ilio. Secreción gástrica. Las células de la mucosa gástrica segregan un líquido denominado jugo gástrico. Los 4 componentes principales del jugo gástrico son el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, el factor intrínseco y el moco. El ácido clorhídrico y el pepsinógeno inician conjuntamente el proceso digestivo de las proteínas. El factor intrínseco se necesita para la absorción de vitamina 12 en el ilion y es el único componente esencial del jugo gástrico. El moco protege la mucosa gástrica y la acción corrosiva del ácido clorhídrico y además lubrica el contenido gástrico. Estructura y tipos celulares de la mucosa gástrica. Las divisiones anatómicas del estómago, el fondo, el cuerpo y el antro ya se han mencionado en el apartado sobre motilidad. Aparte de estas divisiones anatómicas macroscópicas, la mucosa gástrica contiene varios tipos celulares que segregan los diferentes componentes del jugo gástrico. En la figura 8.15 se representan los tipos celulares y los productos de secreción. El cuerpo del estómago contiene glándulas oxínticas que vacían sus productos de secreción en el lumen del estómago a través de conductos. Los orificios de los conductos de la mucosa gástrica se denominan pozos que están revestidos por células epiteliales. Más profundamente en la glándula se encuentran las células mucosas del cuello, las células parietales, las oxínticas y las células principales o peptídicas. Las células parietales tienen 2 productos de secreción, ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células principales tienen un producto de secreción denominado pepsinógeno. El antro del estómago contiene glándulas pilóricas, cuya configuración es similar a las glándulas oxínticas, pero con pozos más profundos. Contiene 2 tipos celulares, las células G y las células mucosas. Las células G secretan gastrina no en los conductos pilóricos, sino en la circulación. Las células mucosas del cuello segregan moco, bicarbonato y pepsinógeno. El moco y el bicarbonato tienen un papel protector y de neutralización sobre la mucosa gástrica. En la figura 8.15, los productos de las células gástricas, dice el tipo celular, las células parietales se localizan en el cuerpo. Las células parietales y las principales se localizan en el cuerpo del estómago. Las células parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, mientras que las células principales secretan pepsinógeno. Y después, con la localización en el antro del estómago, encontramos las células G y las células mucosas. Las células G secretan gastrina y las células mucosas moco y pepsinógeno. Secreción de ácido clorhídrico. Una de las funciones principales de las células parietales es la secreción de ácido clorhídrico, el cual modifica el contenido gástrico hasta un pH entre 1 y 2.
Desde el punto de vista fisiológico, la finalidad de este pH gástrico bajo es convertir el pepsinógeno inactivo, que se segrega en las células principales cercanas, en su forma activa, pues un zimógeno. La pepsina, una proteasa que inicia el proceso de digestión proteico. En primer lugar, se describe el mecanismo celular de la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales, seguido de la descripción de los mecanismos que regulan la secreción de ácido clorhídrico y la fisiopatología de la secreción de protones o iones de hidrógeno. Mecanismo celular. El mecanismo celular de la secreción de ácido clorhídrico desde las células parietales se muestra en la figura 8.17. Al igual que ocurre en las células renales, las membranas celulares que miran hacia el lumen del estómago se denominan membranas apicales o luminales, mientras que las membranas que miran hacia el torrente sanguíneo se denominan membranas vasolaterales. Las membranas apicales contienen hidrógeno, potasio, ATPasa y canales de cloro, y las membranas vasolaterales contienen bombas de sodio, potasio, ATPasa e intercambiadores de cloro, bicarbonato. Las células contienen anhidrasa carbónica. La secreción de ácido clorhídrico se ilustra en la figura 8.17 y se describe de modo siguiente. 1. El líquido intracelular, el dióxido de carbono, CO2, producido en el metabolismo aerobio, se combina con agua para formar ácido carbónico en una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. El ácido carbónico se disocia en iones de hidrógeno y bicarbonato. Los iones de hidrógeno se segregan con el cloro hacia el lumen del estómago, mientras que el bicarbonato se absorbe hacia la sangre, como se describe en los pasos 2 y 3 respectivamente. 2. En la membrana apical, los iones hidrógeno se segregan hacia el lumen del estómago a través de la hidrógeno potasio ATPasa. La hidrógeno potasio ATPasa es un proceso activo primario que transporta iones de hidrógeno y de potasio en contra de sus gradientes electroquímicos. La hidrógeno potasio ATPasa se inhibe mediante un fármaco, el omeprazol, serían las bombas de protones, que se utiliza en el tratamiento de las úlceras para disminuir la secreción de protones, hidrógenos y iones de hidrógeno. El cloro sigue a los iones de hidrógeno hacia el lumen o hacia los protones, difundiendo a través de los canales de cloro de la membrana apical. 3. En la membrana vasolateral se absorbe el bicarbonato desde la célula hasta la sangre a través del intercambiador de cloro-bicarbonato. El bicarbonato absorbido es responsable de la marea alcalina o el pH alto que puede observarse en la sangre venosa gástrica tras una comida. Al final, este bicarbonato se segregará de vuelta hacia el tracto gastrointestinal en las secreciones pancreáticas. 4. Todos los acontecimientos que ocurren en las membranas apical y vasolateral de las células parietales gástricas dan lugar a la secreción neta de ácido clorhídrico y a la absorción neta de bicarbonato. Sustancias que alteran la secreción de ácido clorhídrico. 3 sustancias estimulan la secreción de iones de hidrógeno hacia las células parietales gástricas: la histamina, una sustancia paracrina, la acetilcolina, una sustancia neurocrina, y la gastrina, una hormona. Cada sustancia se une a un receptor diferente sobre la célula parietal y posee un mecanismo de acción diferente. Además, están los efectos indirectos de la acetilcolina y la gastrina por vía de la estimulación de la liberación de histamina. La histamina se libera desde las células subenterocromafines o SEC de la mucosa gástrica y se difunde a través de un mecanismo paracrino hasta las células parietales cercanas, donde se une un receptor H2. El segundo mensajero para la histamina es el AMP cíclico. La histamina se une a los receptores H2 que están acoplados a la adenilciclasa mediante una proteína GS. La producción de AMP cíclico aumenta cuando se activa la adenilciclasa. El AMP cíclico activa una proteína sinasa A, dando lugar a la secreción de iones de hidrógenos por las células parietales. La cimetidina bloquea los receptores H2 y por lo tanto bloquea la acción de la histamina sobre las células parietales. Serían un antihistamínico.
La acetilcolina se libera desde los nervios vagos que inervan la mucosa gástrica y se une directamente a los receptores muscarínicos o M3 situados en las células parietales. Los segundos mensajeros para la acetilcolina son el IP3 y el calcio. La fosfolipasa C se activa cuando la acetilcolina se une a los receptores muscarínicos. La fosfolipasa C libera diacilglicerol e IP3 desde los fosfolípidos de membrana y a continuación el IP3 libera calcio desde las reservas intracelulares. El calcio y el diacilglicerol activan las proteínas sinasas que dan lugar a la acción fisiológica final, la secreción de iones hidrógenos desde las células parietales. La atropina bloquea los receptores muscarínicos de las células parietales y en consecuencia bloquea la acción de la acetilcolina. Esta última también aumenta indirectamente la secreción de iones de hidrógeno al estimular las células del líquido extracelular o del LEC que liberen histamina, que luego actúa sobre las células parietales, como se explicó anteriormente. La gastrina se segrega hacia la circulación por las células G del antro gástrico. Alcanza a las células parietales mediante un mecanismo endocrino, no solo por difusión local en el interior del estómago. Así, la gastrina se segrega desde el antro gástrico hacia la circulación sistémica y a continuación se vierte de nuevo en sentido retrógrado hacia el estómago a través de la circulación. La gastrina se une a los receptores de colecistocinina 2, CCK2, en las células parietales. El receptor de CCK2 tiene la misma afinidad por la gastrina y por la CCK, mientras que el receptor de colecistocinina 1 es específico para CCK. Al igual que la acetilcolina, la gastrina estimula la secreción de iones hidrógenos a través del sistema de segundo mensajero IP3 calcio. Los estímulos que desencadenan la secreción de gastrina desde la célula G se detallan más adelante. Brevemente, estos estímulos son la distensión del estómago, la presencia de péptidos pequeños y aminoácidos y la estimulación de los nervios vagos. Esta última también aumenta indirectamente la secreción de iones hidrógenos al estimular las células del LEC que liberan histamina. El ritmo de secreción de iones hidrógenos o de protones está regulado por acciones independientes de la histamina, la acetilcolina, la gastrina, así como por interacciones entre estas tres sustancias. La interacción se denomina potenciación y se refiere a la capacidad de dos estímulos para producir una respuesta combinada que es mayor que la suma de las respuestas individuales. Una explicación para la potenciación en las células parietales es que cada sustancia estimula la secreción de iones de hidrógeno a través de un receptor distinto y, en caso de la histamina, a través de un segundo mensajero diferente. Otra explicación procede del hecho de que tanto la acetilcolina como la gastrina estimulan la liberación de histamina desde las células enterocromafines e inducen, por tanto, la secreción de iones de hidrógeno por una segunda ruta indirecta. Este fenómeno de potenciación tiene consecuencias para las acciones de varios fármacos que inhiben la secreción de iones o de protones. Por ejemplo, como la histamina potencia los efectos de la acetilcolina y la gastrina, los antagonistas de los receptores H2, como la cimetidina, tienen un efecto mayor del esperado. Bloquean la acción directa de la histamina y también bloquean los efectos de la acetilcolina y la gastrina potenciados por la histamina. En otro ejemplo, la acetilcolina potencia las acciones de la histamina y la gastrina. Una consecuencia de esta potenciación es que los antagonistas muscarínicos, como la atropina, bloquean los efectos directos de la acetilcolina y los efectos de la histamina y la gastrina potenciados por la acetilcolina. Estimulación de la secreción de iones hidrógeno o de protones. Una vez establecidos que la histamina, la acetilcolina y la gastrina estimulan la secreción de ácido clorhídrico desde las células parietales, podemos comentar de manera integral el control de la secreción de ácido clorhídrico en respuesta a una comida. En la figura 8.19 se presentan las células parietales gástricas que segregan ácido clorhídrico y las células G que segregan gastrina. Los nervios vagos inervan directamente las células parietales, donde liberan acetilcolina como neurotransmisor. Los nervios vagos inervan también las células G, donde liberan GRP como neurotransmisor. Como se muestra en la figura 8.19, la segunda vía, la de las células G,
proporciona una ruta indirecta para la estimulación vagal de las células parietales. La estimulación vagal libera gastrina desde las células G y la gastrina entra en la circulación sistémica, transmitiéndose de vuelta hacia el estómago para estimular la secreción de iones hidrógeno por las células parietales. Una consecuencia de esta acción dual de la estimulación vagal es que los antagonistas muscarínicos como la atropina no bloquean por completo la secreción de ácido clorhídrico. La atropina bloqueará los efectos vagales directos sobre las células parietales mediados por acetilcolina, pero no bloqueará los efectos vagales sobre la secreción de gastrina porque el neurotransmisor de la sinapsis de la célula G es el GRP y no la acetilcolina. La secreción gástrica del ácido clorhídrico se divide en tres fases: cefálica, gástrica e intestinal. En la figura 8-19 se representan las fases cefálica y gástrica. La fase cefálica es responsable aproximadamente del 30% del total de ácido clorhídrico segregado en respuesta a una comida. Los estímulos de la secreción de ácido clorhídrico en la fase cefálica son el olfato y el gusto, la masticación, la deglución y los reflejos condicionados al anticiparse la ingestión de los alimentos. Dos mecanismos favorecen la secreción de ácido clorhídrico en la fase cefálica. El primero es la estimulación directa de las células parietales por los nervios vagos que liberan acetilcolina. El segundo mecanismo es la estimulación indirecta de las células parietales por la gastrina. En la vía indirecta, los nervios vagales liberan GRP en las células G, estimulando la secreción de gastrina. La gastrina entra en circulación y estimula la secreción de ácido clorhídrico sobre las células parietales. La fase gástrica es la responsable de aproximadamente el 60% del total de ácido clorhídrico segregado en respuesta a una comida. Los estímulos para la secreción de ácido clorhídrico en la fase gástrica son la extensión del estómago y la presencia de productos de degradación de proteínas, los aminoácidos y los péptidos pequeños. En la fase gástrica participan 4 mecanismos fisiológicos. Los dos primeros, desencadenados por la distensión del estómago, son similares a los utilizados por la fase cefálica. La distensión provoca la estimulación vagal directa de las células parietales y la estimulación indirecta de las células parietales a través de la liberación de gastrina. El tercer mecanismo se inicia por la distensión del antro gástrico, en el que intervienen reflejos locales que estimulan la liberación de gastrina. El cuarto mecanismo es un efecto directo de los aminoácidos y los péptidos pequeños sobre las células G para estimular la liberación de gastrina. Además de estos mecanismos fisiológicos, el alcohol y la cafeína también estimulan la secreción gástrica de ácido clorhídrico. La fase intestinal es responsable solo del 10% de la secreción de ácido clorhídrico y está mediada por productos de la digestión proteica. Inhibición de la secreción de ácido clorhídrico. La secreción de ácido clorhídrico se inhibe cuando deja de necesitarse ácido clorhídrico para activar el pepsinógeno apepsina, es decir, cuando el quimo se ha desplazado hasta el intestino delgado. Lógicamente, el control inhibidor principal de la secreción de ácido clorhídrico es la disminución del pH, del contenido gástrico. Sin embargo, se plantean diversas cuestiones. ¿Por qué disminuye el pH del contenido gástrico cuando el quimo se desplaza hasta el intestino delgado? La respuesta está en que el alimento es, por sí mismo, un tampón para los protones. Con alimento en el estómago, gran parte de los iones hidrógenos que se segregan son tamponados. El contenido gástrico se acidifica por menos que si no hubiera tampones. Cuando el alimento pasa al intestino delgado, disminuye la capacidad de tamponamiento y una secreción adicional de iones hidrógeno reduce el pH gástrico hasta valores incluso menores. Este pH más bajo inhibe a continuación la secreción de gastrina, con lo que disminuye la secreción de iones hidrógenos o protones. La somatostatina interviene en el principal mecanismo inhibidor de la secreción de iones hidrógenos de las células parietales. La somatostatina, secretada por las células D del estómago, inhibe la secreción gástrica de iones hidrógenos a través de una vía directa y de una indirecta. En la vía directa, la somatostatina se une a receptores sobre las células parietales que se acoplan a la adenilciclasa a través de la proteína GI.
Cuando la somatostatina se une a su receptor, se activa la GI, se inhibe la adenilciclasa y disminuye los valores de AMP cíclico. De esta manera, la somatostatina antagoniza el efecto estimulador de la histamina sobre la secreción de iones hidrógeno. En las vías indirectas, la somatostatina, por un mecanismo paracrino, inhibe tanto la liberación de histamina desde las células cromafines como la liberación de gastrina desde las células G. El resultado neto de estas acciones indirectas es disminuir los efectos estimuladores de la histamina y de la gastrina. Al igual que la somatostatina, las prostaglandinas, como por ejemplo la prostaglandina E2, también antagoniza el efecto estimulador de la histamina sobre la secreción de iones hidrógeno, activando a la proteína G e inhibiendo a la adenilciclasa. Úlcera péptica. Parece que el epitelio de la mucosa gástrica estaría en contacto directo con contenidos del lumen gástrico potencialmente dañinos, ya que el contenido gástrico es sumamente ácido y contiene pepsina, una enzima digestiva. ¿Qué impide el contenido gástrico erosionar y digerir las mucosas? Las células epiteliales mucosas. En primer lugar, las glándulas mucosas del cuello segregan moco, que forma una barrera protectora con respecto al gel entre las células y el lumen gástrico. En segundo lugar, las células epiteliales gástricas segregan bicarbonato que queda atrapado en el moco. En caso de que los protones alcanzasen el moco, serían neutralizados por el bicarbonato antes de alcanzar las células epiteliales. Además, en caso de que la pepsina alcanzase el moco, se inactivaría en el entorno relativamente alcalino, debido a un nivel de bicarbonato elevado. La prostaglandina E2 mantiene la barrera mucosa y estimula la secreción de bicarbonato y de moco y aumenta el flujo sanguíneo a la mucosa, lo que protege la mucosa gástrica de las acciones perjudiciales de los iones hidrógeno y la pepsina. La úlcera péptica es una lesión ulcerosa de la mucosa gástrica o duodenal que se debe al efecto erosivo y digestivo de los iones hidrógenos y la pepsina sobre la mucosa, protegida normalmente por la capa de moco y bicarbonato. De este modo, para que se desarrolle una úlcera péptica debe haber 1. Una pérdida de la barrera mucosa protectora. 2. Un exceso de secreción de iones hidrógeno y pepsina. Y 3. Una combinación de los anteriores. En otras palabras, la enfermedad ulcerosa péptica se debe a un desequilibrio entre los factores que protegen a la mucosa gastroduodenal y a los factores que la dañan. Aparte del moco y el bicarbonato, los factores protectores son las prostaglandinas, el flujo sanguíneo de la mucosa y los factores de crecimiento. Además de los iones hidrógeno y la pepsina, los factores dañinos son la infección por el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroides o AINE, el estrés, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Las úlceras pépticas son gástricas o duodenales según su localización. En la tabla 8.4 se enumeran las características de las úlceras gástricas, de las duodenales y el síndrome de Zollinger-Ellison. Úlceras gástricas. Se forman fundamentalmente porque la barrera mucosa es defectuosa, lo que permite que los iones de hidrógeno y la pepsina digieran una porción de la mucosa. Uno de los factores etiológicos principales de las úlceras en la mucosa gástrica es la bacteria gram negativa Helicobacter pylori. Durante la producción de las úlceras gástricas, el proceso es bastante directo. Helicobacter pylori coloniza el moco gástrico, a menudo en el antro, se une a las células epiteliales gástricas y libera citotoxinas, por ejemplo, toxina CAG-A, que degradan la barrera mucosa gástrica y las células subyacentes. Permite que el Helicobacter pylori colonice la mucosa gástrica porque contiene la enzima ureasa que convierte la urea en NH3 o amoníaco. El amoníaco producido alcaliniza el entorno local, permitiendo que las bacterias sobrevivan en el lumen gástrico ácido. Como el ambiente le resulta propicio, la bacteria se une al epitelio gástrico en lugar de ser eliminada. Un factor dañino adicional es el amonio, que está en equilibrio con el amoníaco. Una prueba
diagnóstica de Helicobacter pylori se basa en la actividad ureasa. En el test, el paciente ingiere una solución que contiene C-urea que se convierte en dióxido de carbono y amoníaco en el estómago. El dióxido de carbono se absorbe hacia la sangre, se expira por los pulmones y se mide en una prueba de aliento. Sorprendentemente, en las personas con úlceras gástricas, los ritmos de secreción netos de iones de hidrógeno son menores de lo normal, ya que parte de los iones de hidrógeno son segregados, se fugan hacia la mucosa dañada. En la enfermedad ulcerosa gástrica, el ritmo de secreción de gastrina es superior a lo normal como consecuencia de la disminución de la secreción neta de iones de hidrógeno. Recuérdese que la secreción de gastrina se inhibe por los iones de hidrógeno. Entonces, los factores de protección de la mucosa gástrica son el bicarbonato y el moco, las prostaglandinas, el flujo sanguíneo mucoso y los factores de crecimiento, mientras que los factores dañinos son los iones hidrógenos y la pepsina, Helicobacter pylori, los AINE, el estrés, el tabaquismo y el alcohol. Y la tabla 8.4 marca los trastornos de la secreción gástrica de iones hidrógenos. En una úlcera gástrica hay menor secreción de iones hidrógenos, aumentan los valores de gastrina porque disminuye la secreción de iones hidrógeno y produce daños en la barrera de protección de la mucosa gástrica. En la úlcera duodenal aumenta la secreción de iones hidrógeno, aumenta la respuesta a la gastrina en la ingestión de comida y hay un aumento de la masa de células parietales debido al aumento de valores de gastrina. Y en el trastorno del síndrome de Zollinger-Ellison hay un aumento marcado de la secreción de iones hidrógenos y un aumento marcado de los valores de gastrina. La gastrina es segregada por un tumor pancreático y el aumento de la masa de células parietales debido al efecto trófico del aumento de los valores de gastrina. Úlceras duodenales. Las úlceras duodenales son más frecuentes que las úlceras gástricas y se forman porque los ritmos secretores de iones hidrógenos son mayores de lo normal. Si se vierte un exceso de iones hidrógenos al duodeno, puede superarse la capacidad de tamponamiento del bicarbonato en el jugo pancreático. Actuando junto con la pepsina, ese exceso de iones hidrógenos digiere y daña la mucosa duodenal. La infección por Helicobacter pylori también provoca úlceras duodenales, pero su relevancia es indirecta. Si las bacterias colonizan la mucosa gástrica, ¿cómo provocan úlceras duodenales? 1. Se ha comentado antes que Helicobacter pylori coloniza el moco gástrico. Una consecuencia de esta colonización es la inhibición de la secreción de somatostatina desde las células D en el antro gástrico. Dado que la somatostatina normalmente inhibe la secreción de gastrina desde la célula G, la inhibición de la inhibición da lugar al aumento de la secreción de gastrina, que conduce a su vez a un aumento de secreción de iones hidrógeno por parte de las células parietales gástricas. De este modo, se vierte una mayor cantidad de iones hidrógeno hacia el duodeno. 2. La infección gástrica por Helicobacter pylori se propaga hasta el duodeno e inhibe la secreción duodenal de bicarbonato. Normalmente, el bicarbonato duodenal es suficiente para neutralizar la carga de iones hidrógenos vertida desde el estómago. Sin embargo, en este caso no solo es el exceso de iones hidrógenos vertido al duodeno, sino la menor cantidad de bicarbonato que se segrega para neutralizarlo. En resumen, la neutralización de los iones hidrógenos en el duodeno es insuficiente, el contenido duodenal puede volverse normalmente ácido y hay una actuación erosiva de los iones hidrógeno y la pepsina sobre la mucosa duodenal. Los valores basales de gastrina en las personas con úlceras duodenales pueden ser normales, pero aumenta la secreción de gastrina en respuesta a la comida. El aumento de los valores de gastrina ejerce también un efecto trófico sobre el estómago que aumenta la masa de células parietales. Síndrome de Zollinger-Ellison o gastrioma. Los ritmos más elevados de secreción de iones hidrógenos se encuentran en el síndrome Zollinger-Ellison, en el que un tumor
Habitualmente, un adenoma de las células de los islotes pancreáticos o un gastrioma segrega grandes cantidades de gastrina. Los valores elevados de gastrina tienen dos efectos directos: incremento de la secreción de iones hidrógeno por las células parietales y aumento de la masa celular parietal. La liberación de cantidades excesivas de iones hidrógenos al duodeno supera la capacidad de tamponamiento del bicarbonato en los jugos pancreáticos, erosiona la mucosa y produce una úlcera. La liberación de estas cantidades excesivas al duodeno es también el causante de la esteatorrea, ya que el pH duodenal bajo inactiva las lipasas pancreáticas necesarias para la digestión de las grasas. Creo que decía que se inactivan en un pH menor a 3. Como la secreción de gastrina por el tumor no es retroinhibida por los iones de hidrógeno, como lo está la secreción fisiológica de gastrina desde la célula G, permanece constante. El tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison consiste en la administración de inhibidores de la secreción de iones de hidrógeno, como la cimetidina y el omeprazol, y la resección quirúrgica del tumor. Secreción de pepsinógeno. El pepsinógeno es un precursor inactivo, un enzimógeno, de la pepsina segregada por las células principales y las células mucosas de las glándulas oxínticas. Cuando desciende el pH del contenido gástrico por la secreción de iones hidrógenos desde las células parietales, el pepsinógeno se convierte en pepsina, empezando el proceso de la digestión proteica. En la fase cefálica y gástrica de la secreción de iones hidrógeno, la estimulación vagal es el estímulo más importante para la secreción de pepsinógeno. Los iones hidrógenos desencadenan también reflejos locales que estimulan la secreción de pepsinógeno desde las células principales. Estos reflejos complementarios garantizan que el pepsinógeno se segregue solo cuando el pH gástrico es suficientemente bajo para convertirlo a pepsina. Secreción de factor intrínseco. El factor intrínseco, una mucoproteína, es el otro producto secretor de las células parietales. Es imprescindible para la absorción de la vitamina B12 en el ilion y su ausencia provoca la aparición de anemia perniciosa. Es la única secreción esencial del estómago. Así pues, de una gastrectomía o resección del estómago, los pacientes deben ser tratados con inyecciones de vitamina B12 para vencer el defecto de la absorción ocasionado por la pérdida de factor intrínseco gástrico. Secreción pancreática. El páncreas exocrino segrega aproximadamente 1 litro de líquido al día al lumen del duodeno. La secreción consta de un componente acuoso con una concentración elevada de bicarbonato y un componente enzimático. La porción acuosa que contiene bicarbonato tiene como finalidad neutralizar los iones hidrógeno que llegan al duodeno desde el estómago. La porción enzimática digiere los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos en moléculas absorbibles. Estructura de las glándulas exocrinas pancreáticas. El páncreas exocrino constituye aproximadamente el 90% del páncreas. El resto del tejido pancreático es páncreas endocrino, un 2%, vasos sanguíneos y líquido intersticial. El páncreas endocrino se trata en el capítulo 9. El páncreas exocrino está organizado como las glándulas salivales. Parece un racimo de uvas donde cada una representa un único acino. El acino es un extremo ciego de un sistema de conductos ramificados y está revestido de células acinares que segregan la porción enzimática de la secreción pancreática. Los conductos están revertidos por células ductales. Las células epiteliales ductales se extienden dentro de la región de las células centroacinales en el acino. Las células centroacinales y ductales segregan el componente acuoso que contiene bicarbonato de la secreción pancreática. El páncreas exócrino está inervado tanto por el sistema nervioso parasimpático como por el sistema nervioso simpático. La inervación simpática procede de los nervios postganglionares desde los plexos celíaco y mesentérico superior. La inervación parasimpática procede del nervio vago. Las fibras preganglionares parasimpáticas establecen sinapsis en el sistema nervioso entérico, mientras que las fibras postganglionares establecen sinapsis en el páncreas exócrino. La actividad parasimpática estimula la secreción pancreática y la actividad simpática inhibe la secreción pancreática. Es una diferencia del páncreas exócrino con las glándulas salivales, en las que tanto la actividad parasimpática como la simpática son estimuladoras.
Formación de la secreción pancreática. Los componentes enzimático y acuoso de la secreción pancreática se producen mediante dos mecanismos distintos. Las enzimas se segregan en las células acinales, mientras que el componente acuoso es segregado por las células centroacinales y después es modificado por las células ductales. La secreción pancreática se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos. 1. Componente enzimático de la secreción pancreática: células acinales. La mayoría de las enzimas imprescindibles para la digestión de los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos son segregadas por el páncreas. La amilasa y la lipasa pancreáticas se segregan en forma de enzimas activas. Las proteasas pancreáticas se segregan en su forma inactiva y se convierten en sus formas activas en el lumen del duodeno, por ejemplo, en modo simógeno. Por ejemplo, el páncreas segrega tripsinógeno, el cual se convierte en tripsina, su forma activa en el lumen intestinal. Las funciones de las enzimas pancreáticas se detallan más adelante en este mismo capítulo en el apartado de la digestión de los nutrientes. Las enzimas pancreáticas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso de las células acinales. Se transfieren al complejo de Golgi y a continuación a las vacuolas de condensación, donde se concentran en gránulos de zimógeno. Allí se almacenan hasta que un estímulo, por ejemplo, la actividad parasimpática o la colecistoquinina, desencadenan su secreción. Cuando las células acinales son estimuladas para secretar, los gránulos se desplazan a la membrana apical a través de una red citoesquelética, se fusionan con la membrana plasmática y su contenido es liberado al lumen acinar. 2. Componente acuoso de la secreción pancreática: células centroacinales y ductales. El jugo pancreático es una solución isotónica que contiene sodio, cloro, potasio y bicarbonato, además de las enzimas. Las concentraciones de sodio y potasio son las mismas que sus concentraciones plasmáticas, pero las concentraciones de cloro y bicarbonato varían en función del ritmo del flujo pancreático. Las células centroacinales y ductales producen la secreción acuosa inicial, que es isotónica y contiene sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Esta secreción inicial es modificada a continuación por los procesos de transporte en las células epiteliales ductales del modo siguiente. La membrana apical de las células ductales contiene un intercambiador de cloro-bicarbonato y la membrana vasolateral contiene sodio-potasio ATPasa, una bomba de sodio-potasio ATPasa y un intercambiador de sodio y iones hidrógeno. En presencia de anhidrasa carbónica, el dióxido de carbono y el agua se combinan en las células para formar ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato se segrega en el jugo pancreático gracias al intercambiador de cloro-bicarbonato en la membrana apical. Los iones hidrógeno se transportan hacia la sangre gracias al intercambiador de sodio protones en la membrana vasolateral. El resultado neto de la suma de estos procesos de transporte es la secreción neta de bicarbonato en el jugo pancreático ductal y la absorción neta de protones. La absorción de protones provoca acidificación en la sangre venosa pancreática. La tabla 8.5 muestra las fuentes de enzimas digestivas. El grupo de nutrientes o de los macronutrientes de hidratos de carbono. En la saliva están las enzimas amilasa. En el páncreas sería la amilasa salival y la amilasa pancreática. Y en la mucosa intestinal, sacarasa, maltasa, lactasa, 3-galasa y alfa-dextrinasa. Para las proteínas, en el estómago se encuentran las enzimas pepsina, en el páncreas la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y las elastasas, y en la mucosa intestinal las amino-oligopeptidasas, dipeptidasas y enterosinasas. Y para los lípidos, en la saliva se encuentra la lipasa lingual y en el páncreas la lipasa, la colipasa, la fosfolipasa A2 y la colesterol ester hidrolasa. Efecto del flujo sobre la composición del jugo pancreático.
Las concentraciones de sodio y potasio en el jugo pancreático permanecen constantes cuando varía el ritmo del flujo pancreático, mientras que las concentraciones de bicarbonato y cloro sí se modifican. Recuérdese que se observa la relación similar, aunque no idéntica, entre la composición de la saliva y el ritmo del flujo salival. Hay una relación recíproca entre las concentraciones de cloro y bicarbonato en el jugo pancreático que se mantienen gracias al intercambiador cloro-bicarbonato en la membrana apical de las células ductales. La concentración de bicarbonato del jugo pancreático es máxima y mucho mayor que la concentración plasmática de bicarbonato, con los mayores ritmos de flujo pancreático, más de 30 microlitros por minuto por gramo, mientras que la concentración de cloro es la menor. Con los ritmos de flujo más bajos, la concentración de bicarbonato es mínima y la de cloro máxima. La relación entre el flujo y las concentraciones relativas de cloro y bicarbonato se explica del modo siguiente. A ritmos bajos o basales de secreción pancreática, las células del páncreas segregan una solución isotónica compuesta principalmente de sodio, cloro y agua. Sin embargo, cuando se estimula, como por ejemplo por secretina, las células centroacinales y ductales segregan cantidades incluso mayores de una solución isotónica con una composición diferente, principalmente de sodio, bicarbonato y agua. Regulación de la secreción pancreática. La secreción pancreática cumple dos funciones. 1. Segregar enzimas necesarias para la digestión de hidratos de carbono, proteína y lípidos, o sea, de macronutrientes. La porción enzimática de la secreción pancreática realiza estas funciones digestivas. Y 2. Neutralizar los protones o iones hidrógeno en el quimo vertido al duodeno desde el estómago. La porción acuosa de la secreción pancreática contiene bicarbonato que desempeña la función neutralizadora. Por tanto, es lógico que las porciones enzimática y acuosa estén reguladas por separado. La secreción acuosa es estimulada por la llegada de iones hidrógeno al duodeno, mientras que la secreción enzimática es estimulada por los productos de la digestión, péptidos pequeños, aminoácidos y ácidos grasos. Al igual que la secreción gástrica, la secreción pancreática se divide en fases cefálica, gástrica e intestinal. En el páncreas, las fases cefálica y gástrica son menos importantes que la intestinal. En pocas palabras, la fase cefálica se inicia por el olfato, el gusto y el acondicionamiento y está mediada por el nervio vago. La fase cefálica produce principalmente la secreción enzimática. La fase gástrica se inicia por la distensión del estómago y también está mediada por el nervio vago. La fase gástrica produce principalmente una secreción enzimática. La fase intestinal es la más importante y la responsable del 80% de la secreción pancreática. Durante esta fase se estimula tanto la secreción enzimática como la acuosa. En la figura 8.23 se muestra la regulación hormonal y nerviosa de las células acinales y ductales en la fase intestinal. Las células acinales, la secreción enzimática, las células acinales pancreáticas tienen receptores para la CSK de tipo 1 y receptores muscarínicos para la acetilcolina. Durante la fase intestinal, la CSK es el estimulante más importante para la secreción enzimática. Las células 1 o I son estimuladas para segregar CSK por la presencia de aminoácidos, péptidos pequeños y ácidos grasos en el lumen intestinal. De los aminoácidos que estimulan la secreción de CSK, los más potentes son la fenilalanina, la metionina y el triptófano. Además, la acetilcolina estimula la secreción enzimática y potencia la acción de la CSK a través de los reflejos vagovagales. Células ductales, secreción acuosa de sodio, bicarbonato y agua. Las células ductales pancreáticas tienen receptores para CSK, la acetilcolina y la secretina, que es segregada por las células S del duodeno y es estimulante principal para la secreción acuosa rica en bicarbonato. La secretina se segrega después de la presencia de iones hidrógeno en el lumen del intestino, la cual señala la llegada de quimoácido desde el estómago. Para garantizar que las lipasas pancreáticas se activarán, porque se inactivan a pH bajos, el quimoácido necesita ser neutralizado rápidamente por el jugo pancreático que contiene bicarbonato. Los efectos de la secretina son potenciados tanto por la CSK como por la acetilcolina. La presencia de grasa en el intestino delgado distal indica que la fase intestinal de la digestión está concluyendo e inhibe la secreción pancreática.
Los mediadores son PYY, secretado por células endocrinas del ilion y la somatostatina. Secreción biliar. La bilis es necesaria para la digestión y la absorción de los lípidos. En el intestino delgado, si se comparan con los hidratos de carbono y las proteínas, los lípidos plantean problemas especiales para su digestión y absorción, ya que son insolubles en agua. La bilis, una mezcla de sales biliares, pigmentos biliares y colesterol, resuelve este problema de insolubilidad. La bilis se produce y se segrega en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y se expulsa hacia el lumen del intestino delgado cuando se estimula la contracción de la vesícula biliar. Las sales biliares emulsionan los lípidos en el lumen del intestino preparándolos para la digestión y a continuación solubiliza los productos de la digestión de los lípidos en paquetes denominados micelas. Generalidades del sistema biliar. Los componentes del sistema biliar son el hígado, la vesícula biliar y el conducto biliar, el duodeno, el ilion y la circulación portal. En este apartado comentamos una serie de generalidades del sistema mediante la descripción detallada de los pasos en apartados posteriores. Los hepatocitos del hígado sintetizan y segregan continuamente los constituyentes de la bilis. Paso 1. Los componentes de la bilis son las sales biliares, el colesterol, los fosfolípidos, los pigmentos biliares, los iones y el agua. La bilis fluye desde el hígado a través de conductas biliares y llena la vesícula biliar donde se almacena. Paso 2. A continuación, la vesícula biliar concentra las sales biliares gracias a la absorción de agua e iones. La CCK se segrega cuando el quimo alcanza el intestino delgado. La CCK o colecistoquinina tiene dos acciones diferentes pero coordinadas sobre el sistema biliar. 1. Estimula la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi, forzando la bilis almacenada a fluir desde la vesícula biliar hacia el lumen del duodeno. Paso 3. Las sales biliares emulsionan y solubilizan los lípidos de la dieta en el intestino delgado. Las sales biliares recirculan al hígado a través de la circulación enterohepática, paso 4, cuando se ha completado la absorción de los lípidos. Entre los pasos de la circulación enterohepática está la absorción de las sales biliares desde el ilion hacia la circulación portal, el vertido de vuelta al hígado y la extracción de las sales biliares desde la sangre portal por parte de los hepatocitos. Paso 5. La circulación de las sales biliares hasta el hígado reduce la demanda que se sinteticen sales biliares nuevas. El hígado debe reponer solo el porcentaje pequeño de las sales biliares que se excretan por las heces. Composición de la bilis. Como ya se ha señalado, la bilis es segregada continuamente por los hepatocitos. Los constituyentes orgánicos de la bilis son las sales biliares, un 50%, los pigmentos biliares como la bilirrubina, 2%, el colesterol, 4%, y los fosfolípidos, un 40%. La bilis contiene además electrolitos y aguas secretadas por los hepatocitos que revisten los conductos biliares. Las sales biliares, incluidos los ácidos biliares, como el ácido cólico, constituyen el 50% del componente orgánico de la bilis. La cantidad total de sales biliares es de aproximadamente 2,5 gramos, entre los que se incluyen las sales biliares en el hígado, los conductos biliares, la vesícula biliar y el intestino. Como se muestra en la figura 8.25, los hepatocitos sintetizan dos ácidos biliares primarios a partir del colesterol, el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Cuando estos dos ácidos biliares primarios se segregan al lumen del intestino, una porción de cada uno de ellos es deshidroxilada por las bacterias intestinales para producir dos ácidos biliares secundarios, el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. De este modo, hay un total de 4 ácidos biliares en las cantidades relativas siguientes. Mayor cantidad de ácido cólico, le sigue el ácido quenodesoxicólico, el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. El hígado conjuga los ácidos biliares con los aminoácidos glicina o taurina para formar las sales biliares. En consecuencia, hay un total de 8 sales biliares, cada una de las cuales se denomina según su ácido biliar progenitor y el aminoácido con el que se conjuga. Por ejemplo, ácido glucocólico o ácido taurocólico.
Esta conjugación modifica el pK de los ácidos biliares y hace que se vuelvan mucho más hidrosolubles, lo que se explica del modo siguiente. El pH del contenido duodenal oscila entre 3 y 5. Los ácidos biliares tienen unos pK de aproximadamente 7. Así, en el pH duodenal, la mayoría de los ácidos biliares estará en su forma no ionizada, que es insoluble en agua. Por otra parte, las sales biliares tienen unos pK que oscilan entre 1 y 4. En el pH duodenal, la mayoría de las sales biliares estará en su forma ionizada, que es soluble en agua. Así, las sales biliares son más solubles que los ácidos biliares en el contenido duodenal acuoso. La propiedad fundamental de las sales biliares es que son anfipáticas, lo que significa que las moléculas tienen porciones hidrófilas o hidrosolubles e hidrófobas o liposolubles. Los grupos cargados negativamente hidrofílicos apuntan hacia el exterior desde el núcleo del esteroide hidrofóbico, de modo que en una interfase aceite-agua la porción hidrófila de una molécula de sal biliar se disuelve en la fase acuosa y la porción hidrófoba se disuelve en la fase oleosa. La función de las sales biliares, que depende de sus propiedades anfipáticas, es solubilizar los lípidos de la alimentación. Sin las sales biliares, los lípidos serían insolubles en la solución acuosa en el lumen intestinal y por lo tanto serían menos susceptibles para la digestión y la absorción. En este aspecto, la función principal de las sales biliares es emulsionar los lípidos de la dieta. Las sales biliares cargadas negativamente rodean los lípidos, creando gotículas lipídicas pequeñas en el lumen intestinal. Las cargas negativas de las sales biliares se repelen entre sí, de modo que las gotículas se dispersan en lugar de coalescer, incrementando de este modo el área de superficie para las enzimas digestivas. Sin la emulsificación, los lípidos de la dieta coalescerían en gotas grandes, en un área de superficie relativamente pequeña para la digestión. El segundo papel de las sales biliares es formar micelas con los productos de la digestión de los lípidos como monoglicéridos, lisolecitina y ácidos grasos. El núcleo de las micelas contiene estos productos lipídicos y la superficie de la micela está revestida de sales biliares. Las porciones hidrófobas de las moléculas de las sales biliares se disuelven en el núcleo lipídico de la micela y las porciones hidrófilas se disuelven en la solución acuosa del lumen intestinal. De este modo, los productos de la digestión lipídica hidrófobos se disuelven en el entorno acuoso en cierto modo hostil. Al tener más grupos hidroxilo que las secundarias, las sales biliares primarias son más eficaces a la hora de solubilizar los lípidos. Los fosfolípidos y el colesterol también son segregados a la bilis por los hepatocitos y se incluyen en las micelas como productos de la digestión lipídica. Al igual que las sales biliares, los fosfolípidos son anfipáticos y ayudan a las sales biliares a formar las micelas. Las porciones hidrófobas de los fosfolípidos apuntan hacia el interior de la micela, mientras que las porciones hidrófilas se disuelven en una solución intestinal acuosa. La bilirrubina es un bioproducto del metabolismo de la hemoglobina de color amarillento y el principal pigmento biliar. Las células del sistema retículo endotelial o SRE degradan hemoglobina produciendo bilirrubina que se lleva hasta la sangre unida a la albúmina. El hígado extrae la bilirrubina de la sangre y la conjuga con ácido glucurónico para formar glucurónido de bilirrubina que segrega a la bilis y que es responsable de su color amarillento. El glucurónico de bilirrubina o bilirrubina conjugada se segrega al intestino como un componente de la bilis. El glucurónido de bilirrubina se convierte de nuevo en bilirrubina en el lumen intestinal, convirtiéndose a continuación en urubinógeno gracias a la acción de bacterias intestinales. Una porción de urubinógeno recircula hasta el hígado, una porción se segrega por la orina y otra se oxida a urobilina y estercobilina, compuestos que dan a las heces su color oscuro. Los iones y el agua se segregan a la bilis desde las células epiteliales que revisten los conductos biliares. Los mecanismos secretores son los mismos con los que las células ductales. La secretina estimula la secreción de iones y agua por los conductos biliares, al igual que los conductos pancreáticos.
Figura 8.25, vías biosintéticas de los ácidos biliares. El hígado conjuga los ácidos biliares primarios y secundarios con glicina o taurina y sus sales biliares respectivas. La sal biliar resultante recibe su nombre del ácido biliar y el aminoácido conjugante. Por ejemplo, el ácido glucodesoxicólico es ácido desoxicólico conjugado con glicina. Función de la vesícula biliar. La vesícula biliar desempeña tres funciones siguientes. Almacena la bilis, la concentra y cuando se estimula su contracción se expulsa hacia el lumen del intestino delgado. Llenado de la vesícula biliar. Ya se ha indicado antes que los hepatocitos y las células ductales producen bilis continuamente. A medida que se va produciendo bilis en el hígado, fluye a través de los conductos biliares hacia la vesícula biliar, donde se almacena para una liberación posterior. Durante los periodos interdigestivos, la vesícula biliar puede llenarse gracias a que se relaja y a que el esfínter de Oddi está cerrado. Concentración de la bilis. Las células epiteliales de la vesícula biliar absorben iones y aguas de forma isosmótica, del mismo modo que los procesos de reabsorción isosmóticos que tienen lugar en el túbulo proximal del riñón. Como no se absorben los componentes orgánicos de la bilis, va concentrándose a medida que se va eliminando el líquido isosmótico. Eyección de la bilis. La eyección de la bilis desde la vesícula biliar comienza en los 30 minutos posteriores a la ingestión de alimento. El estímulo principal para la eyección de la bilis es la CCK o colecistocinina, que es segregada por las células I en respuesta a aminoácidos, péptidos pequeños y ácidos grasos. Como ya se ha indicado, las CCK desempeñan dos efectos simultáneos que dan lugar a la eyección de la bilis desde la vesícula biliar. 1. La contracción de la vesícula biliar y 2. La relajación del esfínter de Oddi, un engrosamiento del músculo liso del conducto biliar a su entrada en el duodeno. La bilis es expulsada en forma de chorros pulsátiles, no como una corriente continua. El patrón pulsátil se debe a las contracciones rítmicas del duodeno. La bilis es expulsada cuando el duodeno está relajado y la presión es baja. La bilis no se expulsa contra una presión mayor cuando el duodeno está contrayéndose y la presión duodenal es más alta. Circulación enterohepática de las sales biliares. En condiciones normales, la mayor parte de las sales biliares segregadas recircula hasta el hígado a través de la circulación enterohepática. Circulación entre el intestino y el hígado en lugar de ser excretadas por las heces. Los pasos de la circulación enterohepática son los siguientes. 1. En el ilion, las sales biliares son transportadas desde el lumen intestinal hacia la sangre portal gracias a cotransportadores de sodio sales biliares. Es significativo que este paso de la recirculación se localice en el intestino delgado terminal, en el ilion, de manera que las sales biliares están presentes en concentraciones altas a lo largo de todo el intestino delgado para maximizar la digestión y la absorción de los lípidos. La sangre portal transporta las sales biliares hasta el hígado. 3. El hígado extrae las sales biliares de la sangre portal y las añade a las reservas de ácidos biliares y sales biliares hepáticas. Por tanto, el hígado debe reemplazar mediante síntesis solo un pequeño porcentaje de sales biliares que no recircula, esto es, se excretan por las heces. Las pérdidas fecales rondan los 600 miligramos al día de la reserva total de sales biliares de 2,5 gramos, 600 miligramos. El hígado sabe qué cantidad de ácidos biliares nuevos debe sintetizar a diario, ya que la síntesis de ácidos biliares está bajo control de una retroalimentación negativa de las sales biliares. La enzima limitadora del ritmo de vía biosintética es la colesterol 7-alfa hidroxilasa. Es inhibida por las sales biliares. Cuando recirculan al hígado cantidades mayores de sales biliares, disminuye la demanda de la síntesis y se inhibe la enzima. Cuando recirculan al hígado cantidades menores de sales biliares, aumenta la demanda de la síntesis y se estimula la enzima. La recirculación de las sales biliares hasta el hígado estimula también la secreción biliar, lo que se denomina efecto colerético. La recirculación de las sales biliares hasta el hígado en las personas que se han sometido a una resección ileal o extirpación del ilion está interrumpida y se excretan por las heces grandes cantidades de sales biliares. Las pérdidas fecales excesivas disminuyen la reserva total
de sales biliares y ácidos biliares, ya que la síntesis de ácidos biliares nuevos, aunque está sumamente estimulada, no puede mantener el mismo ritmo que las pérdidas. Una consecuencia de la disminución del contenido de sales biliares es el deterioro de la absorción de lípidos de la alimentación y el desarrollo de esteatorrea. Ver cuadro punto 1. Cuadro punto 1. Fisiología clínica. Resección del ilion. Descripción del caso. A una mujer de 36 años se le ha extirpado el 75% del ilion después de una perforación secundaria a una enfermedad de Crohn grave, una enfermedad inflamatoria crónica del intestino. En su tratamiento postquirúrgico se programa la administración mensual de vitamina B12 por vía parenteral. Después de la cirugía sufre diarrea y observa gotitas aceitosas en las heces. Su médico le prescribe colestiramina para controlar la diarrea, pero sigue presentando esteatorrea. Explicación del caso. La enfermedad de Crohn grave en esta mujer le ha provocado una perforación intestinal que ha requerido una ileostomía subtotal con extirpación de la porción terminal del intestino delgado. Entre las consecuencias de la resección del ilion están la disminución de la recirculación de los ácidos biliares al hígado y la absorción del complejo factor intrínseco vitamina B12. En las personas sanas con un ilion intacto, el 95% de los ácidos biliares segregados en la bilis regresa al hígado a través de la circulación enterohepática en lugar de ser excretados en las heces. Esta recirculación reduce la demanda sobre el hígado para la síntesis de ácidos biliares nuevos. En un paciente que se ha sometido a la resección del ilion, la mayoría de los ácidos biliares segregados se pierden en las heces, aumentando la demanda de la síntesis de ácidos biliares nuevos. El hígado es incapaz de seguir el ritmo de esta demanda, con lo que disminuyen las reservas de ácidos biliares totales. Como las reservas están reducidas, se segregan cantidades insuficientes de ácidos biliares al intestino delgado, quedando afectada tanto la emulsión de los lípidos de la alimentación como la formación de micelas para la absorción de los lípidos. Como consecuencia, se excretan lípidos de la alimentación en las heces, observándose como gotitas oleosas o esteatorrea. Esta paciente ha perdido otra función importante del ilion, como es la absorción de la vitamina B12. Normalmente, el ilion es el lugar de absorción del complejo factor intrínseco vitamina B12. El factor intrínseco es segregado por las células parietales gástricas, forma un complejo estable con vitamina B12 de la alimentación y a continuación el complejo se absorbe en el ilion. La paciente es incapaz de absorber la vitamina B12 y debe recibir inyecciones mensuales, con lo que se obvia la vía de la absorción intestinal. La diarrea de la paciente se debe en parte a las elevadas concentraciones de ácidos biliares en el lumen del colon porque no recirculan. Los ácidos biliares estimulan la secreción de cloro dependiente de AMP cíclico en las células epiteliales del colon. Cuando se estimula la secreción de cloro, el sodio y el agua siguen al cloro hacia el lumen provocando diarrea secretora, a veces llamada diarrea de ácidos biliares. Tratamiento. La colestiramina, utilizada para tratar la diarrea de ácidos biliares, se une a estos ácidos en el colon. En su forma unida, los ácidos biliares no estimulan la secreción de cloro ni provocan diarrea secretora. Sin embargo, la paciente seguirá teniendo esteatorrea.